Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos de nuevo por AQU. Espero que tu copyright teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a hablar de un tema que su copyright que les apasiona, que les encanta y que les tiene con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright, la pareja que aún hoy, a pesar del tiempo, sigue dando que hablar. Vamos a sumergirnos en una confesión superíndice 3N última, una revelación superíndice 3N que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a desentrar más menos un poco de esa relación superíndice 3N tan comentada, tan seguida y tan querida por todos ustedes. Pero antes de que empecemos con todo el salseo, con toda la información superíndice 3N jugosa, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si aún no lo han hecho, ahora es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí les traemos siempre las últimas noticias, los chismes ese candentes y los análisis ese profundo sobre sus estrellas favoritas. Que ya saben, suscríbanse, que no les cuesta nada y a nosotros nos ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora vamos al grano. Preparen las palomitas, agarren sus bebidas favoritas y superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos porque esto se va a poner muy interesante. Como todos saben, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erken Zikuay fue simplemente explosiva. Traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. Todo el mundo hablaba de ellos, de su complicidad, de sus miradas, de sus sonrisas. La pregunta que todos se acuan era, ¿hay algo de ese ayu de la actuación superíndice 3N? ¿Serú que el amor que vemos en la pantalla es real? Durante mucho tiempo Can y Demet mantuvieron silencio sobre su relación superíndice 3N. Evitaban las preguntas directas, se mostraban ambiguos en sus respuestas y alimentaban a un de ese la especulación superíndice 3N. Los fans, por supuesto, estaban divididos. Unos creían fervientemente en su amor, mientras que otros pensaban que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie. Pero como suele suceder, la verdad siempre sale a la luz. Y en este caso, la verdad llegó superíndice 3 de la mano de una fuente cercana a Can Yaman. Una persona de su círculo íntimo, alguien en quien el actor confía plenamente, se animó superíndice 3 a revelar detalles íntimos sobre su relación superíndice 3N con Demet. Y aquí es donde viene la bomba, la confesión superíndice 3N que los va a sorprender. Según esta fuente, Can Yaman estaba profundamente enamorado de Demet Özdemir. Como lo oyen. No era un simple flechazo, no era una atracción superíndice 3N pasajera. Era amor verdadero, amor del bueno. Al parecer Can quedó superíndice 3 fascinado con la personalidad de Demet desde el primer momento. Su espontaneidad, su sentido del humor, su energía contagiosa, todo en ella lo cautivó superíndice 3. Le encantaba su forma de ser, su manera de ver la vida. La admiraba como actriz y la respetaba como persona. Pero, ¿copyright para su superíndice 3 entonces? Si Can estaba tan enamorado de Demet, ¿por qué copyright nunca confirmaron su relación superíndice 3N? ¿Por qué copyright nunca se dejaron ver juntos en público como pareja? Aquí es donde la historia se complica un poco. Según la fuente, Demet no sentía lo mismo por Can. Si bien lo apreciaba mucho como compau más menos ero de trabajo y disfrutaba de su compau más menos ua, no estaba enamorada de con diéresis copyright L. Ella lo veía como un amigo, como un hermano, pero no como un posible interu copyright ese romántico. Esta situación superíndice 3N, obviamente, fue muy difícil para Can. Con diéresis por 1000 le estaba dispuesto a apostarlo todo por Demet, pero ella no estaba en la misma sintonía. Esto generó superíndice 3 tensiones en el set de grabación superíndice 3N, discusiones y momentos incu superíndice 3 modos. A pesar de todo, Can siempre intentó superíndice 3 mantener la compostura y seguir siendo profesional. No quiero a que sus sentimientos personales afectaran el trabajo en la serie. Pero por supuesto era inevitable que la situación superíndice 3N influyera en su actuación superíndice 3N y en su relación superíndice 3N con Demet.
La fuente también copyright en revelu superíndice 3 que can sufrió superíndice 3 mucho después copyright ese de que terminaron las grabaciones de Erkenci Kwai. Le costó superíndice 3 superar el rechazo de Demet y le tomó superíndice 3 tiempo volver a sentirse con diéresis ánimo para seguir adelante. Ahora bien, es importante destacar que esta es solo una versión superíndice 3N de la historia. Es la versión superíndice 3N de una persona cercana a Can Yaman, pero no es la versión superíndice 3N oficial. Demet Özdemir nunca ha hablado abiertamente sobre sus sentimientos por Can, por lo que no podemos saber con certeza que copyright es lo que realmente pasó superíndice 3. Sin embargo, esta confesión superíndice 3N última nos permite entender un poco mejor la complejidad de la relación superíndice 3N entre Can y Demet. Nos muestra que detrás de la cúmica en la pantalla, detrás de las sonrisas y las miradas CU superíndice 3 implices, agua sentimientos reales, pero también copyright en expectativas no correspondidas y corazones rotos. Es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos, con sus propios sentimientos, sus propias emociones y sus propias vidas. No podemos juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones. Solo podemos respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Y hablando de caminos individuales, ambos han seguido adelante con sus carreras y con sus vidas personales. Can ha protagonizado varias series de con diéresis copyright cito y ha conquistado el corazón superíndice 3N de miles de fans en todo el mundo. Demet también copyright N ha seguido cosechando con diéresis copyright citos en la televisión superíndice 3N y se ha convertido en una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Aunque su relación superíndice 3N no haya terminado como muchos fans hubieran deseado, Can y Demet siempre serán recordados por la magia que crearon en Erkenci Kwai. Su cúmica en la pantalla será imborrable y su historia seguirá, siendo objeto de debate y especulación superíndice 3N por mucho tiempo. Y ahora, para aún más menos adir un poco de picante a este asunto, vamos a hablar de los rumores que han surgido recientemente sobre un posible reencuentro entre Can y Demet. Su copyright, esto es lo que todos quieren oír. En las últimas semanas han circulado rumores en las redes sociales sobre la posibilidad de que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Algunos incluso se atreven a decir que podrían estar planeando una segunda temporada de Erkenci Kwai. Por supuesto, por el momento no hay nada confirmado. Son solo rumores, especulaciones sin fundamento. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. ¿Será que Can y Demet están dispuestos a dejar atrás el pasado y darse una nueva oportunidad? ¿Será el tiempo ha curado las heridas y han logrado superar sus diferencias? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, los fans seguimos o más menos ando con un reencuentro que nos permita revivir la magia de Erkenci Kwai. En resumen, en este vídeo hemos explorado la confesión superíndice 3N última de una fuente cercana a Can Yaman sobre sus sentimientos por Demet Özdemir. Hemos analizado la complejidad de su relación superíndice 3N, los obstáculos que enfrentaron y los caminos que tomaron después copyright S de Erkenci Kwai. También copyright N hemos hablado de los rumores sobre un posible reencuentro, un tema que sin duda sigue generando mucha expectación superíndice 3N entre los fans. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado pensando en todo lo que hemos hablado. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta aquí. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Can estaba realmente enamorado de Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un nuevo proyecto? Du copyright lleno saber sus pensamientos. Nos encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de toda esta información superíndice 3N y, por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por vernos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Asterisco 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 asterisco. Bien,
mis queridos chismosos empedernidos, agárrense fuerte que la cosa se pone aún muy de ese interesante. Porque después copyright ese de revelar la confesión superíndice 3n de la fuente cercana a Khan, es momento de profundizar en el contexto, en los detalles que rodearon este romance no correspondido y en el impacto que tuvo en sus vidas, tanto personal como profesionalmente. El fenus superíndice 3 meno Erkenci y el nacimiento de un idilio platónico Erkenci para aquellos que aún no lo sepan, fue una serie turca que conquistó superíndice 3 al mundo con su frescura, su humor y sobre todo con la innegable química entre sus protagonistas. Can Yaman interpretaba a Candivit, un fotu superíndice 3 grafo aventurero y apasionado, mientras que Demet Özdemir daba vida a Sanemaida más menos N, una joven soñadora y llena de vitalidad. La historia de amor entre estos dos personajes cautivó superíndice 3 a millones de espectadores, quienes no tardaron en trasladar esa pasión superíndice 3n a la vida real. La realidad es que el ambiente en el set de grabación superíndice 3n era electrificante. Los rumores sobre una relación superíndice 3n entre Khan y Demet comenzaron a circular casi de inmediato. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que mostraban miradas intensas, risas superíndice 3 cómplices y gestos cariñosos entre los actores. Los fans ilusionados crearon cuentas dedicadas exclusivamente a la pareja, analizando cada detalle y buscando pruebas de su amor. Pero la realidad, como ya hemos adelantado, era mucho más compleja. Si bien Khan se sintió superíndice 3 profundamente atraído por Demet desde el principio, ella no compartió superíndice 3 esos sentimientos de la misma manera. Y es que, mis queridos, el amor no se puede forzar. Los desafíos de un amor no correspondido en el set de grabación superíndice 3n. Imaginen la situación superíndice 3n, Khan, completamente enamorado de Demet, tenía que actuar escenas románticas con ella dúa tras dúa. Tenía que besarla, abrazarla, mirarla a los ojos y fingir que su amor era correspondido. Una tortura. La fuente cercana a Khan reveló superíndice 3 que el actor se esforzó superíndice 3 al máximo por mantener la profesionalidad y no dejar que sus sentimientos personales afectaran su trabajo. Pero era inevitable que la situación superíndice 3n creara tensiones en el set. Hubo discusiones, momentos de silencio incluso superíndice 3 modo y una palpable incomodidad entre los actores. Demet, por su parte, se sentó apresionada por la situación superíndice 3n. Sabía de los sentimientos de Khan y era consciente de la expectativa de los fans. Intentaba ser amable y comprensiva con u con diéresis copyright L, pero al mismo tiempo necesitaba establecer límites claros. Era una situación superíndice 3n muy delicada, explicó superíndice 3 la fuente. Demet no quería herir a Khan, pero tampoco quería darle falsas esperanzas. Ella lo apreciaba mucho como amigo y compa más menos ero, pero no lo veía como algo muy de ese. El impacto en la salud mental de Khan Yaman ***. El rechazo de Demet tuvo un fuerte impacto en la salud mental de Khan. El actor, que siempre se había mostrado seguro de su mismo y carismático, se volvió superíndice 3 ese introvertido y melanco superíndice 3 lico. Le costó superíndice 3 mucho superar el rechazo, confesó superíndice 3 la fuente. Se sentó confundido, frustrado y muy triste. Pasaba horas pensando en lo que había salido mal, y en lo que podría haber hecho diferente. Khan encontró superíndice 3 refugio en su trabajo y en su familia. Se volcó superíndice 3 en nuevos proyectos y trató superíndice 3 de distraerse con actividades que lo hagan feliz. Pero la herida en su corazón superíndice 3n tardará mucho tiempo en sanar. Demet Özdemir, una mujer fuerte e independiente ***. Es importante destacar que Demet Özdemir no es la villana de esta historia. Ella es una mujer fuerte e independiente que tiene derecho a elegir a quién amar. No podemos culparla por no corresponder los sentimientos de Khan. Demet siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones y prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Quizás por eso nunca ha hablado abiertamente sobre sus sentimientos por Khan. Sin embargo, la fuente cercana a Khan asegura que Demet siempre se preocupa superíndice 3 por u con diéresis copyright L y que intenta superíndice 3 ser lo ese comprensiva posible con su situación superíndice 3n. Ella es una gran persona, afirmó superíndice 3 la fuente. Es amable, generosa y muy profesional.
Kan tuvo mucha suerte de tenerla como compau más menos era. Asterisco asterisco Despú copyright S de Erkenci Kwai, caminos separados y nuevos horizontes asterisco asterisco. Tras el final de Erkenci Kwai, Kan y Demet tomaron caminos separados. Ambos continuaron cosechando con diéresis copyright hitos en sus carreras, pero ya no volvieron a trabajar juntos. Kan se mudó superíndice 3 a Italia para protagonizar la serie Sandokan, un proyecto ambicioso que lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional. También Copyright N se ha dedicado a proyectos solidarios y ha demostrado ser un hombre comprometido con las causas sociales. Demet por su parte ha seguido protagonizando series y películas de con diéresis copyright cito en Turcua. Se ha convertido en una de las actrices muy queridas y respetadas del país y ha demostrado su talento en diferentes copyright neros. Asterisco asterisco, ¿un reencuentro a la vista? La esperanza nunca muere asterisco asterisco. Y ahora, llegamos al tema que les interesa, ¿hay alguna posibilidad de que Kan y Demet vuelvan a estar juntos? Los rumores sobre un posible reencuentro han resurgido con fuerza en las últimas semanas, alimentando la esperanza de los fans. Algunos medios de comunicación superíndice 3N han afirmado que Kan y Demet podrán estar negociando su participación superíndice 3N en un nuevo proyecto, ya sea una serie, una película o incluso una segunda temporada de Erkenci Kwai. Sin embargo, por el momento no hay nada confirmado. No puedo confirmar ni desmentir los rumores, dijo la fuente cercana a Kan. Lo único que puedo decir es que Kan siempre ha guardado un gran recuerdo de su tiempo en Erkenci Kwai, y que le gustaría volver a trabajar con Demet en el futuro. Pero la decisión superíndice 3N final depende de muchos factores. Así que, mis queridos, no perdamos la esperanza. Quizá vese al buen edúa veamos a Kan y Demet juntos de nuevo en la pantalla, reviviendo la magia de Erkenci Kwai y demostrando que a veces, los finales felices son posibles. Asterisco asterisco reflexiones finales, amor, expectativas y respeto asterisco asterisco. La historia de Kan Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor no correspondido, de expectativas frustradas y de caminos separados. Pero también Copyright N es una historia de respeto, de profesionalidad y de superación superíndice 3N. Nos enseña que el amor no se puede forzar y que cada persona tiene derecho a elegir su propio camino. Nos recuerda que los actores son seres humanos con sentimientos y emociones, y que no podemos juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones. Y sobre todo nos invita a soñar con la posibilidad de un reencuentro con la esperanza de que Albuenedúa Kan y Demet puedan volver a estar juntos y demostrarnos que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Así que mis queridos mantengan los ojos bien abiertos y los oídos atentos, porque la historia de Kan Yaman y Demet Özdemir aún no ha terminado. Y Q Copyright N sabe, quizá en el superíndice 3 vídeo tengamos nuevas noticias que compartir con ustedes. Mientras tanto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y dejar sus comentarios aquí abajo. Nos encanta saber lo que piensan. Muchísimas gracias por vernos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.